conferencia de prensa. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa que convocan las diputadas Laura Rojas del Partido Acción Nacional, Verónica Juárez Piña del Partido de la Revolución Democrática, Marta Tagle de Movimiento Ciudadano y Lorena Villavicencio de Morena. Vamos a dar inicio con las palabras de la diputada Laura Rojas. Adelante, Laura, por favor, si es tan amable. Gracias, muy buenos días, compañeros y compañeras de los medios. Muy buenos días a la diputada Villavicencio, a la diputada Marta Tagle, a la diputada Verónica Juárez. Bueno, pues el día de hoy los hemos convocado para compartirles que estaremos pidiendo formalmente a la Junta de Coordinación Política que se instale ya el grupo que la propia Junta de Coordinación Política acordó hace pues más de un mes para abordar el tema del ingreso mínimo vital. Como saben, es una iniciativa que nosotras y muchos otros legisladores y legisladoras más hemos estado impulsando prácticamente desde el inicio de la pandemia para ayudar a las personas que han perdido sus ingresos en el país. Cada vez más voces se han sumado a esta iniciativa, incluso hace quizá un par de semanas o algo así, tuvimos se sumaron a pedir que el gobierno pues cree esta política pública, un grupo de artistas, líderes de opinión en nuestro país, y entonces las que estamos aquí y que hemos estado impulsando esta propuesta, no vamos a quitar el dedo del renglón. El hecho de que hayamos recibido el paquete económico para el año 2021 hace unos, pues en esta semana, da inicio precisamente a la discusión sobre cómo se deben de usar los recursos públicos en este país, y sin duda alguna nosotras creemos que el paquete económico, tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos, tienen que estar orientados principalmente a atender la crisis económica, a recuperar los empleos, a reactivar la economía, y al mismo tiempo, en lo que todo eso sucede, a apoyar de manera subsidiaria y solidaria a la gente que ha perdido sus ingresos. Entonces, esa es la razón. Vamos a pedirle a la Junta de Coordinación Política que ya le ponga fecha para la instalación de este grupo de trabajo y así empezar a generar alternativas para que el ingreso mínimo vital en el marco de la discusión del presupuesto pues sea una realidad. Entonces yo lo dejaré aquí de manera general para que también mis compañeras puedan dar su opinión, incluso aportar algunos datos ya más concretos. Muchas gracias. Gracias, diputada Laura Rojas. Ahora cedemos la palabra a la diputada Verónica Juárez Piña. Adelante, por favor, diputada. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos los representantes de los distintos medios de comunicación. Gracias por atender esta convocatoria, a esta conferencia y por supuesto que decirles ya con esta introducción que ha hecho nuestra compañera diputada Laura Rojas, que ya en el Congreso de la Unión y de manera particular en la Cámara de Diputados existen distintas iniciativas, distintas propuestas entonces encaminadas para garantizar la autonomía y la independencia de todas las personas en torno a que podamos tener un ingreso mínimo vital. Por eso ya tenemos que discutirlo en las distintas comisiones. Todos sabemos que nos encontramos en una crisis económica, en una crisis de seguridad, en una crisis de salubridad, y me parece que es así muy imprescindible que se discutan ya las diversas propuestas, y tomando en cuenta que derivado de la crisis provocada además por la pandemia, tendremos desgraciadamente 52 millones de personas en pobreza y 16 millones en pobreza extrema. Y aunque el gobierno federal ha afirmado que se está atendiendo a los que más lo necesitan, quienes se encuentran cubiertos por los programas sociales asistenciales de transferencias directas, inclusive que han sido observadas o cuestionadas por el Coneval, no han logrado atender
a todas aquellas personas que se han quedado sin empleo. Tenemos el dato de que se han perdido a través del IMSS 1 millón de empleos, pero los datos nos dicen que hay 12 millones de personas que han perdido su empleo formal e informal, que no están muchas de estas, millones de estas contempladas en estos programas y que debido a la pérdida de sus ingresos, la están pasando muy mal. Y es por eso que nosotros decimos que el ingreso mínimo vital debe de ser dirigido a estas personas de manera emergente y urgente. Algunos datos que los ha proporcionado la UNAM han demostrado que estas personas, las que han tenido que salir a buscar sustento, quienes han sido víctimas de fatales del COVID, es alrededor del 70%, y son personas que no cuentan con seguridad social, con ingresos fijos y que dependen de su actividad económica diaria. Y por otra parte también decimos nosotros que deben de implementarse medidas urgentes para los más de 9 millones de hogares y para las pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres, para quienes no se han implementado ninguna medida de apoyo y que no solo sufren la crisis económica, sino del agravamiento de las condiciones de violencia que viven diariamente. Por ello, decimos las que estamos acá, que es urgente que en el contexto pues de que ya ha llegado el paquete presupuestal, que se definan medidas, que discutamos de qué formas, que no digamos no, sino que busquemos alternativas para el cómo sí. Y como aquí se decía, ya desde la asociación, de la organización, de una de las organizaciones de nosotros, nosotras, que ha impulsado esta iniciativa, que se han sumado otras personalidades y miles de personas. Por eso nos parece necesario que la Junta de Coordinación Política lo antes posible establezca la instalación de una mesa de trabajo, como ya se había acordado, para que podamos entrarle a la discusión en los próximos días en torno a esta propuesta que tiene ya meses y que nos parece indispensable que de una vez por todas sea abordada de manera formal en la Cámara de... Bueno, muy bien, muchas gracias, diputada. Ahora cedemos el uso de la palabra a la diputada Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada, por favor. Muchas gracias, Alfonso. Pues muchas gracias a los compañeros de medios de comunicación que hoy están con nosotros. Nos parece muy importante resaltar este tema porque de cara a la discusión que estamos por iniciar en la Cámara de Diputados, que como ustedes saben fue entregado el paquete económico el pasado 8 de septiembre, este tema tiene que ser parte central de la discusión. ¿Por qué? Porque incluso el propio secretario de Hacienda manifestó que no hay una claridad con respecto al tema del crecimiento económico y las proyecciones económicas, porque todo depende de si se puede tener a tiempo la vacuna. Y eso implica una gran incertidumbre, no solamente en la economía del país, sino en la economía de las familias. O sea, y hablar de que las personas no tienen la certeza de cuándo formalmente se podrá reactivar la economía. Muchos de ellos carecen de ingresos desde hace muchos meses y están empeñando cosas, están viendo cómo hacen para hacerse llegar de los recursos básicos para sostener a sus familias, y muchos de ellos se encuentran en situación realmente desesperada. Incluso he encontrado testimonios de personas que incluso están ya en situación de calle. Y esto es bastante difícil, nos parece muy grave, y de verdad yo esperaba que en el presupuesto de egresos de la Federación, pues con el discurso del presidente López Obrador de que primero los pobres, viniera algún programa de esta naturaleza como el que hemos venido insistiendo desde abril, este grupo de legisladoras, que es el ingreso vital, y no vemos nada así. Bueno, incluso llegué a decir que si quiere que le cambie el nombre y le ponga el ingreso del bienestar. Lo importante es garantizar efectivamente que las personas que más lo necesitan en este momento de la emergencia sanitaria puedan contar los ingresos. Vemos en el presupuesto de egresos de la Federación que básicamente se destina a lo que hemos visto este año y se amplía. ¿Qué significa esto? Los programas sociales del gobierno, que son oportunos porque sostienen a una parte de la población, y recursos muy importantes para obras de infraestructura que, déjenme decirles, en estos momentos no garantizarían
la generación de empleos que se requieren y además desde el punto de vista de género, este tema de obras de infraestructura no genera empleo para mujeres ni tampoco para mujeres jefas de familia que están en esta situación de desventaja con respecto al problema económico y la crisis económica en la que estamos viviendo. Y entonces vemos un presupuesto de egresos de la Federación que nuevamente pone prioridad en este tipo de programas, pero no en lo que sucede después de la emergencia sanitaria. Es decir, ante situaciones nuevas, necesitamos respuestas nuevas. La emergencia sanitaria por coronavirus es un asunto inédito que ocurrió en todo el mundo, pero que requiere en ese mismo sentido respuestas prontas, expeditas, y además en el caso, hemos insistido mucho que el caso del ingreso vital se ha aplicado en muchas partes del mundo como una medida importante que además termina retribuyéndose a la economía porque va dirigida directamente al consumo y por eso nos parece muy importante en este momento de la discusión insistir en el ingreso vital. Se prometió desde el periodo de receso que se instalaría un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados para trabajar sobre las diferentes propuestas que hay con respecto al ingreso vital y por eso es que nos parece que en este momento es oportuno hacer un llamado a la Junta de Coordinación Política para que finalmente se instale este grupo de trabajo porque estamos frente a una discusión que sin duda tiene que ver con este tema, que es la discusión del presupuesto de la Federación, tanto los ingresos como los egresos. Y ahí, e incluso en la parte de ingresos, está considerados diferentes criterios para la contracción de deuda y por lo tanto nos parece que sin duda hay un margen para atender en este momento la situación de las personas que más lo necesitan, que están desesperadas y que hay una gran incertidumbre ante no tener un horizonte claro con respecto a cómo acabe la emergencia sanitaria por coronavirus. Entonces, esta conferencia de prensa es para hacer un llamado a nuestros compañeros coordinadores de la Junta de Coordinación Política que finalmente se instale este grupo y que pongamos todos nuestros mejores esfuerzos para dar respuesta a la ciudadanía y dejemos de lado cualquier otro tipo de temas porque ahorita lo que más urge es poder dar respuestas a las y los ciudadanos que están en una situación de desesperación de cara a la pérdida de ingresos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora cedemos el uso de la palabra a la diputada Lorena Villavicencio de Morena. Adelante, por favor, diputada. Gracias. Primero agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan a esta conferencia de prensa con mis compañeras diputadas de todos los partidos y, bueno, evidentemente me sumo a la exigencia de que se instale esta mesa de discusión y que no solamente se instale la mesa, sino me sumo a la exigencia de que forme parte del paquete presupuestal, porque estamos hablando de personas que se encuentran en alta vulnerabilidad y voy a dar algunos datos recientes sobre este tema. Primero, decir que de acuerdo a Coneval, esta crisis sanitaria provocará un incremento de la población de pobreza entre 8.9 y 9.8 de millones de pobres. Con ese dato es suficiente para ser considerado el ingreso único vital en el presupuesto, pero también se incrementará de manera exponencial la pobreza extrema de 6.1 a 10 millones de personas. Si nos vamos a un rango que no sea muy grave, digamos, el mínimo rango que se calcula es que tengamos 10 millones de pobres más, que, insisto, es un dato suficientemente importante para que se instale la mesa y que forme parte del presupuesto. Y hay datos que me gustaría señalar que me parecen gravísimos. Tenemos ya el cálculo de la CEPAL, que hay 500,000 empresas que ya pueden cerrar operaciones durante este año, es decir, vamos a tener una pérdida de empleos grave. Lo que hemos visto que se ha reportado es, por parte del Seguro Social, es una pérdida de 1,117,584 empleos formales, de los cuales solamente se han recuperado en este mes de septiembre 90,000 plazas. Y en el caso del empleo informal, pues sí se ha disminuido de los 12 millones que estábamos hablando en abril cuando presentamos esta iniciativa y tenemos una reducción que no sabemos específicamente cuál, porque sabemos que el empleo informal pues es muy difícil de cuantificar. Pero ahí también abona en la exigencia que estamos hablando de un universo de personas que no tienen acceso a la seguridad social,
que son personas que no tienen ningún tipo de prestación laboral, que muchas de ellas son jefas de familia y que evidentemente se trata de población que vive al día. Por eso queremos hacer un llamado respetuoso a la Comisión de Hacienda a que incluyamos ya la discusión, no solamente en la mesa de trabajo donde esté la representación de quienes promovimos esta iniciativa y de los diferentes grupos parlamentarios, sino también que ya forme parte de la discusión formal de la Comisión de Presupuesto, porque sí nos parece que es muy importante que queden incluidas todas esas personas que contribuyeron de manera muy seria al confinamiento que decretó la propia autoridad y que hoy se encuentran en una situación bueno, pues como ya lo dije, en algunos casos incluso de hambruna. Por eso es fundamental que apuntalemos ya esta iniciativa. Es una iniciativa que además tenemos que considerarla como parte también de la ley. Hay 2 propuestas de reforma a la Ley de Desarrollo Social. Nos parece que las pandemias seguramente formarán parte ya de nuestra vida. No sabemos cuándo va a terminar esta pandemia y urge establecer este tipo de mecanismos que garanticen a las personas que están en una situación de pobreza extrema, o que están en una situación de vulnerabilidad, como la gente que trabaja en el empleo informal, pues que tengan acceso a este tipo de apoyos por parte del Estado mexicano. No olvidemos, y con eso termino, que una de las labores fundamentales o que justifican la existencia del Estado como tal es justamente garantizar la vida, la existencia de las personas. Y aquí estamos hablando del tema justamente de preservar la vida, la existencia y la dignidad de las personas que contribuyeron responsablemente con el confinamiento de la pandemia, y ahora nos corresponde retribuirles como Estado mexicano, y nosotros como diputados que tenemos la responsabilidad de aprobar el presupuesto, me parece que deberíamos adoptarlo como una iniciativa propia para que quede incluida en el presupuesto. Nada más. Muchas gracias. Ahora pasamos a la siguiente etapa de esta conferencia de prensa. Cedemos la palabra a nuestra compañera reportera de Reporte Índigo, Ivonne Reyes. Adelante, Ivonne, por favor. Hola, buenos días a todas, diputadas. Pues ya Mario Delgado dice que no hay recursos para este ingreso mínimo vital. Él dice que están los programas sociales, que el presupuesto es estrecho, que no hay margen de maniobra. Entonces, pues si ustedes le ven futuro o le ven posibilidad de que realmente salga este tema, sobre todo digo porque Mario Delgado pues ha dicho que no hay recursos. Y también quisiera saber su opinión sobre lo que dio a conocer ayer sobre la eliminación de 11 fideicomisos más que se suman a los 44 que ya se habían dado a conocer anteriormente. Gracias. Adelante, diputada, ¿quién la contesta? Bueno, yo le contesto el tema de la primera pregunta y haré una pequeña reflexión sobre la segunda. La primera es decir que Mario se representa a sí mismo. Él es un diputado, es el coordinador de la bancada de Morena, pero este tema es un tema que tenemos que discutir los diferentes grupos parlamentarios. El presupuesto no se decide por una persona. El presupuesto se decide por el conjunto de diputados que conforman el Pleno, que tienen exactamente la misma representación que los demás. Y me parece que sí tendría que estar, porque además está justamente en la línea o en los ejes fundamentales del programa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al señalar claramente que primero los pobres. Y en este caso estamos justamente en esa línea. Con esta propuesta nos parece que es fundamental. Estamos hablando, insisto, de la existencia, la sobrevivencia, la vida de familias, de personas, y bueno, para mí sería muy importante que se discutiera al interior del grupo parlamentario de Morena, que se pusiera a votación y posteriormente que se ponga a votación en el Pleno, que es lo que corresponde en un órgano plural como es la Cámara de Diputados, donde respetamos las representaciones de los diferentes grupos parlamentarios. Y sobre el tema de los fideicomisos diría lo mismo. O sea, se pueden proponer muchas cosas, pero al final hay que tomar una decisión sobre la base de hacer una evaluación clara de cuáles son las implicaciones de eliminar un fideicomiso. Hay derechos adquiridos y por otra parte también hay programas que están sustentando estos fideicomisos y hay que ver cuáles se mantienen y cuáles no.
incluso él ha hecho compromisos con algunos grupos de que se mantendrían los fideicomisos, y yo no sé si ya los está dando por excluidos, por extinguidos. Yo la verdad es que considero que tendríamos que valorarlo también en el Pleno de la Cámara, hacer una discusión seria sobre cada uno de los fideicomisos para ver si se mantienen o no, y dependiendo obviamente de los propósitos que tienen cada uno de ellos. Yo quisiera hacer un comentario, si me lo permiten, muy breve. Adelante, diputada, por favor. Coincido con lo que ha mencionado nuestra compañera diputada Lorena, pero lo que hemos recibido es una propuesta y la discusión la vamos a tener que dar en la Cámara de Diputados. Sin lugar a dudas, entendemos que hay una mayoría y que pudieran atender los distintos comentarios que hace el coordinador Delgado. Sin embargo, es una discusión que debemos de dar en la Cámara de Diputados. Y me parece entonces que también debemos de ver cuáles son las prioridades que se tienen más allá de los propios programas que tiene el presidente de la República. Pero una cosa más, los objetivos finales a partir del ingreso mínimo vital coinciden con los del presidente y coinciden con las preocupaciones que se han exteriorizado a partir de las diversas crisis que estamos viendo. Entonces, me parece que lo que estamos buscando ahora en la mesa para discutir el cómo sí, de qué manera, a qué le quitamos, de qué forma, o sea, no podemos solamente decir que no hay recursos y que todas aquellas familias que se han estado sacrificando, que están haciendo frente a la pandemia, a la emergencia, ahora resulta que les digan que no hay recursos. La gente se está endeudando, la gente está perdiendo su patrimonio. Hasta estos momentos estamos viendo que lo que se ha implementado no es suficiente. Entonces me parece que para eso es la discusión, para que veamos todas las aristas y a partir de eso entonces encontremos de dónde sí es posible cristalizar el ingreso mínimo vital. Esto por una parte, pudiéramos decir tener algunas posiciones de si las megaobras son indispensables en estos momentos que estamos enfrentando una crisis. Digo, habrá quien diga que sí son indispensables, habrá quien opinemos que decimos que no son indispensables, pero de eso se trata precisamente, de abrir el debate y de ver en verdad qué es lo prioritario y lo urgente. Y en relación a los fideicomisos, pues bueno, yo sigo compartiendo lo que se dijo en los distintos foros del Parlamento Abierto, en donde inclusive hubo un compromiso expreso por quien hoy representa la mayoría en los distintos foros, no solo lo digo del coordinador Delgado, sino también del presidente de la Comisión de Presupuesto, y lo que uno esperaría es que sostengan lo que se dijo en esos foros, cuando decíamos que los fideicomisos tienen un fin específico, que tienen reglas de operación y tienen responsabilidades determinadas ya. Entonces, en ese sentido, ya hubo una amplia discusión en relación a distintos fideicomisos, y entonces me parece que sería un error el que en aquel momento se dijera que sí y ahora que se dijera que no. Pero para eso, finalmente, vamos a seguirlo discutiendo en la Cámara, y nuestra posición en torno a los fideicomisos, al menos la mía, es de que todos aquellos que discutimos y que dijimos que eran indispensables, pues no deberían desaparecer. La diputada Marta Tagle por ahí levantó la mano. Sí, si no había otras preguntas, me gustaría responder sobre lo que pregunta Claudia, porque me parece que es bien importante señalar que la Cámara de Diputados tiene que asumir las responsabilidades que tiene. Y las responsabilidades que tiene en materia presupuestal son facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entiendo que el presidente ha propuesto, tanto en materia del paquete económico como en el tema de los fideicomisos, porque él ha sido el que ha insistido en la eliminación de los fideicomisos, pero la discusión con respecto a ello se tiene que dar de veras en la Cámara de Diputados. No podemos abdicar de la responsabilidad que tenemos de discutir en materia de presupuesto, y menos de la representación que tenemos. O sea, hay que recordar que la Cámara de Diputados sustenta la representatividad de las y los ciudadanos. Y en ese sentido, no podemos seguir solamente atendiendo las prioridades del gobierno, sino
particularmente las de la ciudadanía. Nuestra responsabilidad es atender las responsabilidades de la ciudadanía y me parece que en ese sentido sí tenemos que hacer un trabajo pues de convencimiento incluso con los demás compañeros para que simple y sencillamente no dejemos solamente pasar el presupuesto, para que nadie se involucre en las discusiones, porque creo que muchos de mis compañeros que han estado en sus distritos y municipios conocen y han escuchado los reclamos de la gente. O sea, los programas sociales no están dando cobertura a toda la gente, hay mucha gente con necesidad y no podemos simple y sencillamente decir o sentirnos de manos amarradas y decir que no hay manera de atenderlo cuando nosotros sí tenemos la facultad para hacerlo. Y la facultad para hacerlo se da en esta discusión de presupuesto y por eso es que insistía que el ingreso vital se tiene que dar la discusión de cara a esta discusión presupuestal y lo primero que esperamos de Mario Delgado es la voluntad para convocar a instalar un grupo que se había comprometido a instalar, un grupo de trabajo sobre este tema, justamente para encontrar las formas, porque me parece que este argumento de que no hay recursos es realmente falaz. El proyecto de presupuesto que nos ha enviado el Ejecutivo alcanza más de los 6.200.000.000.000 de pesos y en ese sentido, por supuesto que hay recursos. Y hay además también que decir que este año que termina, no es verdad que no se contrajo deuda. El país está alcanzando el 53% del PIB con respecto a la deuda pública. Por lo tanto, también se ha contraído deuda. Entonces, me parece que nosotros los diputados no podemos seguir repitiendo mentiras o verdades a medias que se repiten en otros espacios, porque nosotros sí tenemos manera de comprobar los datos y los números que vienen en el presupuesto y tenemos que asumirlo con total responsabilidad. Y lo mismo sucede con el paquete de los fideicomisos. Todos los fideicomisos que han estado siendo analizados, hay algunos que incluso se consideran pueden desaparecer, pero hay muchos otros que tienen también poblaciones específicas y en los foros en los que hubo discusión con respecto a esto, quedó claro cuáles incluso los propios áreas de gobierno que ejercen estos recursos de los fideicomisos no estarían de acuerdo en que se desaparecieran por la población a la que atienden. Ojalá de verdad estamos dispuestos a dar una discusión en serio de los temas, a trabajar, porque es nuestra responsabilidad en darle respuestas a lo que ahorita requiere la ciudadanía. De verdad estamos dispuestos a dar una discusión. Muchas gracias, diputada. Ahora tenemos el uso de la palabra de la reportera Maxi Peláez de TV Azteca. Adelante, por favor. Poncho, sí. Nada más me da chance de que adelante, Laura. A ver, es que sí, esta parte es bien importante, yo sí la quisiera resaltar, no quiero ser repetitiva con lo que ya dijeron mis compañeras porque lo suscribo plenamente. Nada más quisiera decir que lo único que no puede dejar de pasar en un parlamento es discutir las cosas, independientemente de la opinión del diputado Delgado, que ciertamente es un diputado que tiene una responsabilidad muy relevante en la Cámara de Diputados, pero somos 500 diputados. Y las propuestas que hacen las y los diputados tienen que ser discutidas. O sea, no es una propuesta informal. Hay iniciativas de ley de todos los grupos parlamentarios a estas alturas, o casi todos los grupos parlamentarios, menos el PT, presentadas, y entonces se tiene que llevar a cabo el proceso legislativo. No es opcional, no está a voluntad de 1 o 2 o 3 legisladores, es un derecho de nosotras y nosotros como promoventes el que se discutan nuestras propuestas, y es una obligación de las comisiones a las que han sido turnadas estas propuestas la discusión del tema. Entonces, el tema no se puede y no se debe eludir. Es una demanda que además no solamente es justa, sino que además es viable financieramente, que además es adecuada y racional en términos económicos y políticos, que ya han hecho otros países, que está sugerida por los organismos internacionales más importantes del planeta, y que entonces no es ninguna necedad. Es algo que merece ser atendido y merece ser discutido, y lo único que estamos haciendo es, igual que ya se hizo en el Senado, que por cierto, en el Senado se instala hoy el grupo de trabajo para revisar estas iniciativas, queremos que aquí se haga lo mismo, que ya se ponga una fecha para que se
instale este grupo de trabajo acordado por la Jucopo y que podamos empezar a discutir este asunto de manera seria, de manera responsable y de cara a la sociedad y a los ciudadanos que representamos y que nos lo están pidiendo porque lo necesitan. Muy bien, gracias. Ahora Maxi Peláez, por favor. Gracias, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Yo quisiera preguntar, dice la diputada Laura que es una propuesta financiera, viable financieramente. Yo quisiera saber qué bolsa se necesita, porque digo, yo sé que van a venir el estira y afloja por el presupuesto, y sí me gustaría saber cuál es la bolsa que están contemplando para pedir, y si es la iniciativa que contempla a todo el país, y hasta qué rango se puede beneficiar las personas. Y la otra que me gustaría saber es hasta dónde están dispuestas a llegar, porque por lo que dijo ayer Mario Delgado, y apoyo un poco lo que comentaban ya mis compañeras, es que el presupuesto ya no se va a mover. Dicen que así lo van a dejar como viene la propuesta del gobierno federal. La pregunta es, ¿hasta dónde? Recuerdo que en años anteriores el campo llegó incluso a paralizar la discusión presupuestal. Yo no sé si ustedes están dispuestas a eso. Esas serían mis dos cuestiones. Gracias. Adelante, ¿quién contesta? Diputada Marta Tagle. Sí, bueno. Sí, la estimación que se hizo en el punto de acuerdo que presentamos es de poder dar un ingreso a las personas de alrededor de 3,746 pesos a cada persona por 3 meses, y el monto varía de la cobertura que tendríamos. Estamos pensando sin duda en una cobertura nacional, pensando en todas aquellas personas que quedaron sin ingresos, y el mínimo son 12 millones de personas hasta 30 millones de personas. Por lo tanto, el monto total oscila alrededor de los 340,000 millones de pesos. La diputada Verónica Juárez levantó la mano. Sí, era para compartir las cifras que ya estaba ahora comentando la diputada Marta Tagle, que por supuesto tendríamos que ponernos de acuerdo de qué manera sería esta distribución, por quienes iniciaríamos, pero eso es parte de la discusión precisamente. Y por otra parte, decir que nosotros estamos dispuestas a comentar, a discutir, a platicar. Esta es una de las prioridades que se han planteado en las distintas agendas de los grupos parlamentarios, y en consecuencia, ahora en el contexto que estamos discutiendo el presupuesto, pues es cuando tenemos que verlo. Es decir, ya en meses anteriores hemos hecho foros, hemos escuchado a los expertos, hemos estado coincidiendo con lo que dicen los organismos internacionales, pero sobre todo coincidimos con lo que está pensando y sintiendo la gente en este momento. Hemos tenido aliados. Lo que necesitamos ahora es convencer precisamente a la mayoría, y ya se decía aquí, que sea un programa más del gobierno federal, que lo haga suyo. Esa es la idea, que lo haga suyo, que le ponga el nombre que quiera, y que lo cristalice. Ese es el objetivo. Entonces me parece que podría pasar a ser uno de los programas prioritarios del presidente, puesto que coincidimos con el fin último de que las personas tengan el ingreso mínimo vital para mitigar, para que tengan una bocanada de aire ante las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo. Muy bien. La siguiente pregunta es de Claudia Salazar. Adelante, Claudia, del periódico Reforma. Sí, buenos días. Después de escucharlas, pues me parece que a lo mejor en el gobierno lo que pasa es que no hay el dinero, y que la propuesta que ustedes plantean de los 300,000 millones, pues suena demasiado para la población de la que se trata, y que no hay realmente el dinero, visto que ni siquiera podría alcanzar para las prioridades del gobierno, porque está sujeto a un crecimiento económico del que todavía no hay certeza que se pueda dar. Yo les preguntaría entonces, ante un escenario en el que
posiblemente no tengan el dinero porque ya no hay guardaditos, porque están desesperados por sacar el dinero de los fideicomisos. Entonces, ¿qué opciones puede haber para toda esta gente si no hay ni el dinero ni la voluntad del gobierno federal para crear una alternativa para estas personas? Yo quisiera contestar. Sí, adelante, diputada Lorena. No, primero Gracias. quiero aclarar que esta suma a la que hizo referencia Marta Tagle, perdón, Marta, hizo referencia a Marta de 340,000 millones de pesos, se refiere a un universo de 32 millones de posibles personas que pudieran estar en esta condición, pero en realidad podríamos hacerlo de manera escalonada. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita tendríamos que identificar específicamente cuántas personas se encuentran sin empleo, sin ingresos, y bueno, nosotros, INEGI hizo un cálculo en abril de 12 millones. Actualmente han disminuido porque ya se fueron abriendo bueno, ya el confinamiento ha cambiado, ya los semáforos han permitido la salida de muchas personas que trabajan en el empleo informal. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es definir específicamente el monto y hacerlo de manera escalonada, priorizando, eso sí, porque para nosotros es un elemento fundamental, a las jefas de familia. Nos parece que estos son dos criterios, este criterio lo tendríamos que establecer. Y segundo, me parece que independientemente del presupuesto que ya está totalmente acordado, como se señalaba por otra periodista, nosotros tenemos la responsabilidad de discutirlo. Yo creo que no es el único tema, el ingreso único vital, que sería motivo para hacer un replanteamiento del propio presupuesto. Tenemos también un tema de la otra pandemia que seguramente motivará también una discusión importante, que es la violencia contra las mujeres, pero aquí no queremos hablar de ese tema, pero sí el presupuesto lo podemos modificar, hacer ajustes y establecer de manera escalonada esta posibilidad. Y por otra parte, me parece que es muy importante lo que dijo Laura. Hay iniciativas que están referidas justamente a este fenómeno, como fue la pandemia, que seguramente se puede repetir en el futuro, y aún cuando no sabemos cuándo terminará, pues sí es importante que tengamos siempre un mecanismo o un instrumento que permita atender a las personas que se quedan en esta circunstancia. Entonces, tiene que legislar también. Entonces, la Comisión de Desarrollo Social tiene que dictaminar las iniciativas correspondientes y además tenemos que garantizar una bolsa del presupuesto para darle salidas y respuestas a estas personas que hoy se encuentran en una situación muy vulnerable. Entonces, si no queremos más pobres, si no queremos llegar a 70 millones de pobres, tenemos que adoptar medidas urgentes y esto implica modificar el presupuesto. Y lo primero que yo voy a solicitar formalmente es que se discuta al interior del grupo parlamentario de Morena para que todos los integrantes puedan participar y discutir abiertamente este tema y acabar con esta costumbre de que una persona cree que puede decidir por todo su grupo parlamentario ahorrándose las discusiones correspondientes cuando efectivamente una de las labores fundamentales nuestras y que justifica la existencia del Parlamento es justamente los debates plurales, abiertos, con argumentos. Nada más. A ver, yo también quiero comentar algo sobre dos cosas. A ver, el presupuesto se trata de prioridades. Todos los presupuestos en el mundo se trata de prioridades porque nunca hay dinero suficiente para cubrir todas las necesidades. Entonces, de eso se trata. El mensaje que va a dar la mayoría al momento al momento de discutir y en su caso aprobar el presupuesto, es en qué prioridades creen. Si creen en que se tiene que seguir invirtiendo dinero en el Tren Maya o en ayudar a las personas que están perdiendo o que han perdido ya sus ingresos por la por la pandemia. De eso se tratan todos los presupuestos. Y en todo caso, bueno, pues ellos tendrán que explicarle a la gente por qué prefirieron seguir otorgándole dinero a obras de infraestructura que no resuelven la emergencia en la que están metidos millones de mexicanos y en lugar de apoyarlos a ellos, ¿no?
A ver, ¿de dónde? O sea, evidentemente no somos ajenas al hecho de que estamos pasando por una situación económica complicada en todo el mundo y que no va a haber recursos suficientes, insisto, nunca los hay, pero este año o el año que viene aún va a ser más complicado. ¿Y qué es lo que están haciendo todos los países? Pues contraer deuda. Pero, o sea, no hay de otra. O le quitas dinero digo, estamos llegando a los absurdos de eliminar los fideicomisos que también tienen una razón de ser y que también tienen beneficiarios, para tratar de cubrir necesidades del gobierno, de los programas sociales, que al final del día no van a terminar de resolver tampoco todo, en lugar de acudir al instrumento que cuando se trata de una buena causa es justificado, como es la deuda. Entonces, ese es el tipo de cosas que se tienen que discutir en la Cámara y no abdicar, como ya dijo mi compañera Marta Tagle, a esta responsabilidad. Somos un poder del Estado autónomo, independiente, y como diría el clásico, pues el Ejecutivo propone, pero el Legislativo dispone, y eso no se nos tiene que olvidar. Al final del día vamos a ser nosotros los responsables, los que vamos a emitir un voto para aprobar el presupuesto, y en su caso, pues bueno, la mayoría tendrá que dar las explicaciones correspondientes a las personas. Muy bien, pues no tenemos más preguntas, diputadas. Yo haré un último comentario. Adelante, diputada. En este mismo sentido. Miren, cuando discutimos el presupuesto u otros presupuestos o en torno al paquete económico, por ejemplo, en las finanzas gubernamentales existían márgenes de maniobra, por ejemplo, los ajustes al gasto corriente o los subejercicios, y todo eso se destinó, se transfirió para sostener a Pemex. Entonces, digo, pongo este ejemplo porque sin lugar a dudas es que hay distintas circunstancias, distintos análisis y distintas prioridades que en ese contexto pudiéramos ir resolviendo. Lo que importa, digo yo, es instalemos una mesa, discutamos, veamos, analicemos, reflexionemos y busquemos el cómo sí. Porque finalmente el objetivo que busca el ingreso mínimo vital, insistimos, es con las mismas preocupaciones que ha exteriorizado el Ejecutivo en torno a que debe de ser para las personas que más lo requieren. Entonces, me parece que sí podríamos avanzar en torno a una discusión, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por su participación en esta conferencia de prensa. Damos por terminada la misma. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todas y a todos. Gracias, queridas. Gracias. Gracias.